Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy veremos el final del capítulo 5 del libro del profeta Ezequiel, los versículos 14 al 17, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Un reproche entre las naciones. Un reproche entre las naciones. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en la Reina Valera 60 y en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a la lectura de la porción en la Reina Valera 60 primero. Dice la palabra de Dios, capítulo 5, versículos 14 al 17. Y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. Y serás oprobio y escarnio, y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y en reprensiones de ira. Yo Jehová he hablado, cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros. Entonces aumentaré el hambre sobre vosotros, y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. Ahora la misma porción en la Nueva Traducción Viviente, versículos 14 al 17, capítulo 5 del profeta Ezequiel. Dice la palabra: Así que te convertiré en ruinas, en una burla ante los ojos de las naciones vecinas y de todos los que pasen por allí. Te volverás objeto de burla, de mofas y de horror. Servirás de advertencia a las naciones que te rodean. Ellas verán lo que sucede cuando el Señor castiga con enojo a una nación y la reprende, dice el Señor. Haré que te llevan las flechas mortales del hambre para destruirte. El hambre se volverá cada vez más terrible hasta que haya desaparecido la última migaja de alimento. Junto con el hambre te atacarán animales salvajes y te arrebatarán a tus hijos. La enfermedad y la guerra se echarán tu tierra, y mandaré la espada del enemigo contra ti. Yo, el Señor, he hablado. Notemos pues que en estos versículos hay una paradoja. El gran error de Israel fue fallar al motivo por el cual fue elegido por Dios, que era ser testigo del amor y la misericordia de Dios a los ojos de las naciones. Ellos, que no habían querido ser testigos del amor, lo serían de su justicia. Resulta muy claro en este pasaje que el profeta enseña que Dios va a cumplir su propósito en y a través de nosotros, con nuestra ayuda o a pesar nuestro. Las acciones simbólicas del profeta presentadas en estos capítulos, tanto el capítulo 4 y el capítulo 5, nos dejan algunas lecciones que deberíamos considerar y aplicar a nuestra propia situación. En primer lugar, en las Sagradas Escrituras, la relación del pacto involucra privilegio y responsabilidad, algo que ha sido una constante del mensaje de los profetas. Una segunda lección que podemos mencionar es que hay un peligro y naturalmente un error en percibir un solo aspecto de la obra de Dios. El texto nos señala que Dios no es solo Dios de gracia, es también un Dios justo y santo, por lo que su ira es su reacción natural contra la obstinación en la rebelión. El profeta se encarga de mostrar que la situación que estaba viviendo el pueblo era obra de Dios mismo y consecuencia de su pecado. Finalmente debemos considerar que a pesar de nuestra obstinación, Dios habrá de cumplir su propósito. En esta última sección del capítulo 5, vemos que si los exiliados buscaban algún vestigio de esperanza en el mensaje de Ezequiel, lo único que encontrarían sería esto:
habría un final para la ira del Señor. La ira del Señor cesaría cuando entendieran lo que Él quería enseñarles. Yo soy el Dios salvador del pacto y nunca cambio. Cumplo mis promesas y llevo a cabo mis amenazas. No soy un inofensivo ídolo de madera del cual se puede hacer burla sin consecuencia alguna. En vez de que las naciones aprendan que de Jerusalén que yo soy el Dios Salvador, como debería ser, aprenderán de esta que no tolero el pecado. Por causa de estos falsos adoradores, en la ciudad de Jerusalén y en la tierra de Judá, la ciudad no era ya el lugar central para la adoración del verdadero Dios del pacto. Iban tras otros dioses. Para ellos Jerusalén se había convertido en una simple pata de conejo, es decir, un amuleto de buena suerte, a donde acudir cuando las cosas iban mal, que les aseguraba que el Señor no permitiría que los destruyeran porque había dado promesas a ellos. Estaban seguros de que Él mantendría a su ciudad sagrada libre de destrucción. Entonces Dios hizo esta declaración por medio de Ezequiel: olvídenlo, nada más esperen y verán lo que le sucederá a esa pata de conejo. Tal como se hace con frecuencia, el Señor utilizó lo que mucha gente llama desastres naturales para llevar a cabo su castigo y disciplina. A partir de su cumplimiento histórico sabemos que lo que el Señor había hablado era confiable y que se podía dar por hecho. En este mundo que está tan convencido de que puede manipular a Dios para que quepa en cualquier molde, que lo haga sentir cómodo, necesitamos recordar que el Señor Dios, Jehová, no se trata de un ídolo de madera que nosotros podamos moldear. Su ira contra el pecado y la incredulidad es real. Su castigo también lo es. Solo hay que preguntarle al pueblo de Jerusalén del año 587 a.C. Dios se enciende en su ira cuando la indiferencia hacia Él hace que nuestra reacción deje de ser un vínculo familiar, espiritual, y se convierta en una religión impersonal que se conserva superficialmente como si fuera una póliza de seguros contra la posibilidad de penalidades eternas. Cuando vemos los desastres naturales que ocurren a nuestro alrededor, debemos pensar en otra destrucción con la que el Señor amenaza: la agonía de un mundo que se desmorona. Finalmente, este último párrafo del capítulo 5 nos llevan al clímax y a la conclusión de la profecía de juicio que acompañó a los actos simbólicos que efectuó Ezequiel. En parte, refuerzan las palabras anteriores, llevando a casa la firmeza del juicio, pero en parte elaboran aún más una nueva corriente en el mensaje de Ezequiel que se amplía a medida que continúa su ministerio. Se refiere al propósito de Dios para las naciones del mundo que rodeaban el punto focal de Jerusalén. A primera vista, el papel de las naciones extranjeras en este pasaje es el de ejecutores del juicio de Dios. Llevarían a cabo las acciones que culminarían en su derrota. Para las naciones vecinas, Jerusalén se convertiría en un oprobio y una burla, una advertencia y un horror. Pero no vemos el impacto total del mensaje de Ezequiel hasta que lo ponemos en el contexto histórico de la posición que el pueblo escogido de Dios debería haber tenido entre las naciones extranjeras del mundo. ¿Cuál había sido esa posición designada? De acuerdo con el antiguo pacto con Abraham, a través de sus descendientes, todas las naciones del mundo deberían haber sido beneficiadas. Génesis 22:18. Según las estipulaciones del pacto del Sinaí, Israel debía haberse convertido en un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19:6. Es decir, la elección de Israel como el pueblo elegido de Dios había sido con un propósito, y el propósito había estado íntimamente relacionado con las naciones del mundo.
A través de Israel como nación, todos los demás países debían haber percibido la justicia de Dios en este mundo. Deberían haber aprendido lo que vieron. Israel debía haber sido el faro de Dios en medio del oscuro trabajo de las naciones. Pero nada de esto había sucedido. La verdadera tragedia de los días de Ezequiel no fue la destrucción venidera de Jerusalén y su nación, sino el fracaso de la nación para cumplir con su alto llamado. La maldad del pueblo elegido, tan constantemente condenado en las palabras proféticas, era aún mayor de lo que parecía ser. Lo que habían hecho ya era bastante malo. Lo que no habían hecho era aquello para lo que habían sido llamados a la existencia. En este contexto general, percibimos cómo la teología de Ezequiel introduce un nuevo giro. Si Israel no fuera una luz para las naciones, podría ser un reproche para las naciones. La ironía de la idea es que las naciones podrían percibir el mismo mensaje, el que originalmente se pretendía en la elección y el alto llamamiento de Israel. Si Israel hubiera cumplido su llamado, habría revelado la rectitud y la justicia de Dios. Pero igualmente en el fracaso el mensaje podría subsistir. El terrible juicio sobre Judá y Jerusalén declararía no menos la rectitud y la justicia de Dios en su trato con las naciones del mundo. Así comenzamos a percibir cómo el mensaje de Dios de alguna manera saldrá, incluso si el mensajero falló. Fue diseñado para ser comunicado a través de una nación justa y próspera, pero podría ser transmitido a través de una nación en ruinas. Pero igualmente queda claro que el mensaje del profeta se dirige en última instancia a dos audiencias. A cada audiencia a su vez impacta sobre la otra. En primer lugar, el profeta se dirige al pueblo elegido, pero las circunstancias de su audiencia son tales que tienden a la introversión y el egocentrismo. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué he hecho? Tal reflexión egocéntrica en cierto sentido agrava el pecado que trajo el juicio. Debería darse cuenta del fracaso de la responsabilidad, del prejuicio hecho a las naciones por no haber cumplido el llamado. Así gradualmente el profeta busca ampliar los horizontes de su audiencia inmediata. No deben ser simples lamentos egoístas, sino deben percibir también las necesidades insatisfechas de las naciones que se encuentran más allá de sus fronteras. Y segundo, además, el mensaje del profeta se está ampliando. Aunque no se dirige literalmente a las naciones o incluso a sus captores, en este punto se hace cada vez más claro que en la comprensión de Ezequiel está el esquema de las cosas. El Dios de Israel también es de alguna manera el Dios de todas las naciones, aunque esta perspectiva está implícita en gran parte de la narrativa bíblica. En Ezequiel se vuelve más clara que en otros lugares. Y así, aunque pertenezcamos a un pueblo que no sea el de Israel, el mensaje del antiguo profeta no carece de relevancia para nosotros. Comenzamos a ver el mundo de los gentiles siendo puestos en el foco de atención. Los judíos serían escarnecidos entre las naciones y sufrirían violencia y destrucción. El destierro sería con vergüenza y oprobio. Esta segunda declaración pone énfasis en el oprobio que experimentaría Jerusalén debido al juicio divino. Las naciones que estaban alrededor le reprocharían y le harían escarnio de ella. Lamentaciones 2:15 hace referencia a esto. Asimismo, serviría de escarmiento y espanto a las naciones que la rodeaban, pues se horrorizarían ante lo que sucedía en esa ciudad. La matanza que sufrirían sus ocupantes serviría de advertencia también para estas naciones. La tierra había de llegar a quedar casi sin habitante, y te tornaré en desierto, dice el profeta. El pueblo judío sería oprobio y escarnio para las gentes y las naciones que vivían alrededor de la tierra y que se preguntarían, ¿qué es lo que pasó con aquella nación?
El profeta explica lo que vimos antes más extensamente, de donde también entendemos que el siguiente versículo, en el 15, Dios no había suavizado su ira, sino que proclamó la destrucción final de la nación. Dice, por lo tanto, que los judíos estarán desolados. Como ellos lo traducen, también significa sequedad y por lo tanto es el nombre de un desierto. Pero conviene a este lugar decir, los judíos serán devastados y un reproche entre las naciones, porque antes era una nación célebre. Dios los había ennoblecido con dones notables para que sobresalieran en dignidad a la vista de todas las naciones. Ahora dice, deberían ser como un vasto desierto y en completa ruina y un gran reproche. Y no solo este rumor se extiende al extranjero, sino que todos los viajeros por esa tierra son testigos de este reproche. Pero en el siguiente versículo, este sigue más extensamente. Además, el profeta explica cómo los judíos deben ser devastados y convertirse en un reproche entre las naciones. Ahora no habla de su dispersión, sino que usa dos palabras para una idea. Cheperet, que significa un reproche, y agrega Gedopé, que significa una burla. Y una burla, además, dolorosa. Esto no podría tener lugar sin la matanza de la gente. A menos que los paganos profetas tuvieran algún fundamento para ello, no había razón para que pronunciaran sus burlas y silbidos contra los judíos. Por lo tanto, la destrucción y la matanza completa se comprenden bajo las palabras reproche y burla o hazme reír. Pero esta frase pertenece al versículo anterior. Allí se dijo, te haré, y aquí dice, serás. Mientras tanto, la ejecución de la venganza de Dios está marcada. Cuando, por lo tanto, Dios nos reprocha, nos vemos obligados a mentir bajo el poder de su mano, porque un intento de resistir es vano. Lucharemos de hecho como lo hacen los impíos, pero a menos que cedamos voluntariamente la violencia de su poder, nos aplastará. Por lo tanto, debemos observar el contexto. Te haré un reproche y serás uno. Porque Dios quiere decir que sus amenazas no serán vacías o en vano. Añade, moser significa disciplina e instrucción, pero a menudo se usa para esa corrección que surge de un sentido de la ira de Dios. Por lo tanto, cuando Dios castiga a su pueblo, si se arrepienten, dice que se beneficiarán de su disciplina, ya que han aprendido a ser pecadores por los castigos que les ha infligido. Pero dice que los judíos deben ser una corrección a las naciones profanas, porque deben crecer sabios por sus castigos, porque mientras aplicamos ejemplos a nuestro uso, esta es una corrección oportuna, ya que no esperamos hasta que Dios nos lleve a esta disciplina. Pero cuando venga de su ley, si nos conmueven tales ejemplos, corrección a su debido tiempo, el profeta lo aplicará a las naciones vecinas, no sin la desgracia del pueblo elegido, como si hubiera dicho que su castigo sería tan notorio que los mismos ciegos lo reconocerían y temblarían ante la percepción de su magnitud. Todos estos elementos nos dicen claramente que Jerusalén será oprobio y escarnio, escarmiento y espanto. Se usan 4 palabras para calificar a Israel. Estos castigos procederán del desagrado de Dios. En cuanto al pueblo, no será una corrección amorosa, sino un furioso escarmiento, extrañas expresiones en un Dios que tantas veces se ha declarado clemente, misericordioso y lento para la ira, pero ya están destinadas a poner de relieve la malignidad del pecado y su justicia en su máximo esplendor. Así como cuando Dios es deshonrado por los pecados de los hombres, leemos en el Salmo 95 que está disgustado, así también cuando es honrado con la destrucción de los malvados, se dice que llega a consuelo. Al ejecutar estos castigos contra Israel ante los ojos de las naciones, aprenderán éstas a temer ante el Dios de Israel, al ver cuán severamente castiga el pecado aún en aquellos que les son cercanos. El escarnio de las naciones, esta vez en cabeza ajena. Jerusalén debía haber instruido a las naciones vecinas en el temor de Dios por medio de la piedad y la virtud, pero al no haber obrado así, Dios les instruirá
por medio de la ruina de Israel. Con el resultado de hacer al pueblo de Dios una lección de advertencia entre las naciones vecinas que observan. En su pacto con el pueblo, Dios había prometido enviar estas maldiciones si Israel elegía rebelarse contra él. Ahora ha llegado el momento de ejecutar estos juicios. Es el resultado ahora que Dios busca también ejecutar su justicia para que también por medio de ellos sea honrado Dios. El pueblo desobediente y rebelde no debería sorprenderse por el horror que estaba a punto de encarar. La esencia de estos versículos está claramente extraída de las maldiciones del pacto en Levítico 26. En un trágico cambio, Jerusalén sería ahora el centro de todo este escarnio. Si hubiera obedecido, su ascenso habría sido majestuoso y objeto de intensa curiosidad y alabanza internacional. Esto era lo que Yahvé había querido para Jerusalén. Sin embargo, en lugar de ser un deleite, una alegría, un orgullo, una gloria, una corona de esplendor y una diadema real ante las naciones, se convertiría en ruina, reproche, burla, advertencia y objeto de horror para las naciones. En una trágica ironía, Jerusalén todavía proporcionaría una lección a las naciones de lo que implica una relación con el Dios Santo, con Yahvé. Yahvé siempre había querido que su pueblo del pacto fuera un medio de comunicación y bendición para todas las naciones de la tierra. Ese es el plan. Esta nación rebelde estaba obstaculizando, pero no había frustrado los planes de Dios. No había parado el propósito que Dios había dispuesto. El mensaje de Yahvé todavía llegaría a las naciones a través del pueblo del pacto, pero no de la manera que él esperaba. Él haría un ejemplo negativo de ellos. Él haría un ejemplo de lo que significa desviarse del camino y ser corregido. En los versículos 16 y 17, Yahvé deja claro que es el que promulga las penas del pacto. Reutilizando la metáfora de un arquero, Yahvé le disparará sus flechas mortales y destructivas de hambre. Y estas 4 palabras, hambre, bestias salvajes, plaga y espada, se convertirán en las maldiciones del desfile por todo el resto que Ezequiel hará representar las maldiciones que se encuentran en Levítico 26. No habrá misericordia en sus acciones, porque disparará para destruirlos y dejarlos sin hijos. Confirma sus intenciones con una declaración de determinación irrevocable. Yo, Jehová, he hablado. Habiendo demostrado que esa ciudad sería devastada, Yahvé dirige la atención de Ezequiel hacia las montañas circundantes. Nuestro buen Dios ejecutaría su justicia. La tercera declaración la vemos aquí en versículos 16 y 17. El horror del sitio y de la caída de la ciudad. Describe cómo Dios, como arquero, le arroja ahora estas flechas destructivas sobre Jerusalén. Esas saetas del castigo de Dios incluirían hambre, bestias feroces, pestilencia, sangre y espada, calamidades que se asocian exclusivamente con el juicio divino sobre su nación desobediente. Las terribles predicciones de este pasaje se verificaron literalmente en el sitio de Jerusalén. Aún la plaga de las malas bestias, por la deshidratación de la tierra, las fieras llegaron a multiplicarse y constituyeron una seria plaga en la tierra después que los ejércitos caldeos terminaron de despoblar la tierra. Según el símil de los cabellos cortados, vemos ahora que una tercera parte de los habitantes de Jerusalén morirá de peste, la cual pasará por el medio de la ciudad. Los que de esta tercera parte no mueran de peste serán consumidos por el hambre, mientras que otra tercera parte caerá a espada alrededor de la ciudad. También la espada sería enviada por Dios. Otros serán destruidos por bestias feroces. Los 4 azotes de Levítico 26, hambre, bestias feroces, peste y espada,
alcanzará la nación bajo el juicio de Dios. Y finalmente, los que escapen de todas esas cosas serán esparcidos a todos los vientos, es decir, a todos los lugares de los 4 puntos cardinales. Estos castigos producirán por grados la ruina de los habitantes de Jerusalén. En el lugar del hebreo Egda, quebrantaré, literalmente cortaré. El texto masorético actual tiene Egra, disminuiré, y así lo tiene la versión inglesa en la que se basa Matthew Henry para su comentario. Sin embargo, el resh de dicho vocablo lleva encima un pequeño símbolo, el cual indica que tal lectura es dudosa, lo que no ha de extrañar si se tiene en cuenta que las letras hebreas Dalet y Resh tienen un parecido extraordinario, como puede comprobarse en algunas versiones que traen las letras hebreas al comienzo de las secciones respectivas del Salmo 119. Sea cual sea la lectura que hagamos de este versículo, la destrucción gradual de Jerusalén salta a la vista. Podemos suponer que esta predicción tiene un alcance mucho más remoto y apunta a la destrucción que se llevó a cabo en el año 70 de nuestra era a manos del ejército romano, con la total destrucción de Israel. En todo esto queda ratificado la autoridad y la veracidad de Dios mismo. Yo, Jehová, he hablado. Es la sentencia contundente. Habían quienes llegaron a pensar que todas estas cosas que había dicho Ezequiel eran solamente delirio, pero la palabra de Dios demostrará finalmente su autenticidad. Los sucesos que vendrían adelante darían fehaciente demostración de que Dios los había promulgado. Estos juicios serían ineludibles. Estos juicios serían también una sentencia contra Jerusalén, horrorosa, ciertamente, pero necesaria. Dios estaba enojado, Dios estaba airado contra esta nación que había desechado su palabra, que se habían montado ídolos y que habían desechado la ley de Dios. Los que viven y mueren sin arrepentimiento perecerán sin piedad para siempre. Este es un ejemplo de lo que pasaba con aquellos que habían promulgado su propia justicia y dejado de lado la justicia de Dios. Llegará el día en que el Señor no los salvará, porque ellos han desechado al Señor. Que nadie, ninguna persona o iglesia cambie los estatutos que hemos recibido de Dios. Que alguien que cambie las palabras de Dios tengan esperanzas de escapar del mismo juicio que cayó sobre Jerusalén. Propongámonos buscar la doctrina verdadera de Dios en su palabra. Tarde o temprano, la palabra de Dios siempre nos muestra que es verdadera, porque así ha dicho el Señor, porque yo el Señor he hablado. Es la sentencia que encontramos en esta porción y es la sentencia de la cual nosotros debemos cuidarnos y cuidar de hacer todas las cosas según lo ha declarado el Señor. Oremos y oremos por aquellos que están lejos. Oremos por aquellos que han decidido sus propios caminos y su propia justicia, desechando la justicia, la palabra y el camino de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites pasar juntos, Señor, a tu palabra. Gracias, Padre, porque en todo y en todas las cosas siempre procuras, Señor, instruirnos, alimentarnos y darnos de tu buena mano, Señor, todo tipo de bendiciones. Permite, Padre, que podamos cumplir con aquella encomienda que nos has dado, que podamos seguir fielmente tu palabra, tu camino, tus estatutos, Señor, tus decretos, y ser obedientes y fieles a ella. Padre bendito, danos de tu Espíritu. Guíanos, exhórtanos y anímanos en todo tiempo, Señor. Somos débiles, lo reconocemos, pero junto a ti, tomados de ti y de tu mano,
Señor, somos fuertes, somos más que vencedores. Gracias por todas tus bendiciones. Todo lo rogamos y pedimos y clamamos a ti por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.